Fue realizado por el doctor William Edwards, patólogo de la clínica Mayo de Rochester, Massachusetts. La clínica Mayo, el Hospital General de Boston y el Hospital Hopkins de Estados Unidos están entre los 3 mejores hospitales del mundo entero. Este estudio que voy a presentarles a continuación, intercalándolo con la Biblia, originalmente se presentó en la revista médica Diario de la Asociación Médica Americana, Journal of the American Medical Association. Y esta revista, que aparece cada semana, es de investigación científica médica y la primer revista en circulación mundial hasta el siglo XXI. Vamos pues a adentrarnos a ver qué fue lo que el doctor William Edwards, junto con todos sus compañeros en la clínica Mayo, descubrieron de la muerte, los sufrimientos de Jesucristo, el Hijo de Dios. En primer lugar, la Biblia enseña que Jesús en el huerto de Getsemaní, la noche antes, o casi ya cuando iba a anochecer, que fue capturado en el huerto de Getsemaní, se hincó y llegó con sus discípulos y les pidió a los discípulos, diciéndoles que lo ayudaran a orar, porque su alma estaba angustiada hasta la muerte. Dice en el Evangelio, capítulo 26 de Mateo, versículos 36 al 38, el registro del huerto de Getsemaní. Dice Mateo 26, versículo 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Es interesante que la palabra griega Getsemaní significa aceite prensado. Aceite prensado. O sea, cuando apretaban el fruto de la vid para poder, las aceitunas para sacar el aceite, le pusieron el nombre de Getsemaní. Y entonces Cristo les dijo a los discípulos, siéntense entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 44, la Biblia dice que estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. De acuerdo a la ciencia médica, la Biblia enseña que este sudor que Cristo transpiró a través de sus capilaridades cutáneas se llama científicamente hematodrosis, hematohidrosis o sudor sanguinolento. Esto suele ocurrir, de acuerdo a los médicos, cuando existe un estado emocional tan elevado que la hemorragia de las glándulas sudoríparas ocasiona que la piel quede totalmente frágil. Probablemente la pérdida de la sanguínea en el huerto de Getsemaní no produjo el shock hipovolémico que le produjo la crucifixión, como lo vamos a ver. Sin embargo, esta fragilidad cutánea resultante ocasionó más tarde una gran pérdida de sangre después cuando comenzaron a azotar su espalda. Damas y caballeros, siempre los mismos teólogos, los mismos científicos se han preguntado, una vez que explicamos que esto es científico, hematohidrosis, sudar sangre, ¿por qué Cristo le dice al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa? Muchos se han preguntado si Jesucristo tenía miedo a la muerte, si tenía miedo a los clavos, si tenía miedo al flagelo de 5 colas que los soldados romanos usaban.
¿Qué era lo que angustió a Jesús en su humanidad, que lo llevó a transpirar sangre? ¿Qué fue lo que ocasionó la presión sobrenatural, asombrosa sobre su cuerpo, que hizo que la corriente sanguínea saliera a través de la piel? Y la Biblia nos responde que cuando Cristo estaba a punto de expirar en la cruz, gritó, Elí, Elí, lama sabactani, en arameo, que significa, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento algo misterioso pasó en la cruz. Dios se separa de su Hijo Jesucristo cuando nuestros pecados, tus pecados y mis pecados fueron puestos sobre su cuerpo. Cristo sudó sangre porque no tenía miedo a la muerte. Él, después de Getsemaní, estaba ya dispuesto a ir y ser crucificado. Jesús estaba angustiado hasta la muerte, que la sangre salió por sus capilaridades cutáneas, porque Jesucristo nunca había sido abandonado por Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y el alma que pecare, esa morirá. Y en la cruz nuestros pecados iban a ser puestos sobre el Hijo de Dios. Y en ese momento Dios no podía, porque Dios habita en las tinieblas, en la luz. Y en ese momento las tinieblas cubrieron la tierra. Jesús dijo anteriormente, es la hora de las tinieblas. Y cuando las tinieblas cubrieron a Jesucristo y hubo un gran terremoto y el velo del templo se rasgó, el Padre que mora en la luz no podía estar en esa dimensión en la cruz del Calvario. El Hijo tenía que morir solo. Y si Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará, después de esta asombrosa muestra de amor, todas las cosas si nosotros se la pedimos? La flagelación siguió después de Getsemaní, cuando los soldados romanos usaban unos látigos de 3 o 4 metros de largo, con 5 colas, con puntas de hueso y puntas de fierro. El látigo romano no es como la película de la Pasión, que un látigo cortito que nada más le hacía en la espalda. El látigo romano se enrollaba en el abdomen y en el torso de la víctima. Y cuando el soldado romano sacaba el látigo, a pesar del impacto que tenían las puntas en sus tejidos subcutáneos, desgarraba totalmente toda la piel. Él recibió 39 flagelos, porque de acuerdo a la ley judía no podían darle más de 40. Entonces, hasta eso los soldados romanos respetaron la ley judía, y cuando Cristo acabó de ser flagelado, no tenía absolutamente, ni en el frente, en el abdomen, ni en el torso, ni en la espalda, no tenía un solo centímetro de piel sana. Estaba totalmente hecho pedazos, convertido casi en un guiñapo humano. En Mateo capítulo 27, versículo del 24 al 26, dice la Biblia estas palabras. Mateo 27, 24 al 26. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo allá vosotros. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana van a tomar la misma posición de Poncio Pilatos, el gobernador de Judea? Pues yo no sé, vas a salir por este desayuno tal vez. Yo no sé si Cristo es el Hijo de Dios o no es el Hijo de Dios. A mí no me interesa. Yo quiero seguir con mi vida. No me interesa investigar. No me interesa decirle: Dios, te necesito. Y todas estas personas que están simbolizadas por Pilato son las personas que van a tener mayor condenación. Porque la mayor parte de las personas en el mundo no les interesa conocer la verdad. Prefieren seguir su vida. Creen que solamente es una cosa que va a pasar y que no hay ninguna repercusión eterna en lo que pueda pasar en su vida después de la muerte. Pilato se lavó las manos y dijo: yo no sé si es culpable o no es culpable, yo se los entrego. Lo entregó de una forma débil, de una forma patética, para un gobernante y para un político, a la turba que quería asesinarlo.
Dice la Biblia en el versículo 25 que respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y azotaron a Jesús y lo entregaron para ser crucificado. Escuchen lo que dice el reporte médico. El grado de pérdida sanguínea en una flagelación. Generalmente el tiempo que la víctima sobreviviría en la cruz era mínimo. La pérdida apreciable de sangre preparó el terreno para un estado de shock hipovolémico, que significa una disminución del volumen sanguíneo por pérdida de sangre o por deshidratación. La hipovolemia, de acuerdo a la ciencia, disminuye la presión circulatoria, por lo que también disminuye la presión de la sangre que regresa al corazón. Esto disminuye la cantidad de sangre que sale del corazón y por eso se le llama que Cristo estaba entrando después de que lo flagelaron en un estado de shock hipovolémico. El sistema circulatorio, de acuerdo a la ciencia médica, se puede recuperar mientras el grado de hemorragia o la pérdida de sangre no pase de cierta cifra. Pero una vez cruzada esta cifra, bastan unos pocos mililitros de sangre para establecer la diferencia entre la vida y la muerte. En el caso de Cristo, no se considera la hipovolemia como la causa de su muerte. Cristo no murió por desangramiento, en otras palabras. Jesús fue tan debilitado por los 39 flagelos o latigazos que la Biblia dice en Mateo capítulo 27, versículo 32, que cuando iba cargando la cruz Cristo, no pudo cargar más el patíbulo de la cruz, y un hombre llamado Cirene, que se llamaba Simón, lo obligaron a llevar la cruz. Desde el pretorio romano de la flagelación al Monte Calvario existía una distancia de casi 900 metros, casi 1 kilómetro. Cristo en Getsemaní perdió sangre. Cristo perdió sangre cuando lo golpearon en la cara, lo golpearon en la espalda, lo flagelaron y no pudo ya cargar la cruz, por lo que lo ayudaron a cargar la cruz para llegar al Monte Calvario. Esto sucedió cuando lo prepararon también y lo llevaron para quitarle el manto de púrpura que los romanos le pusieron y que se le pegó con la sangre coagulada al llegar al Monte Calvario. Al llegar al Monte Calvario, los romanos, que eran expertos en torturar y eran crueles y sanguinarios, le arrancaron el manto de púrpura y con eso arrancaron todos aquellos pellejos y piel que le quedaba en la coagulación y en el tiempo que Cristo tardó en llegar a la cruz del Calvario. Las heridas en la espalda fueron totalmente desprendidas y abiertas cuando fue arrancado totalmente su piel por la sangre que tenía coagulada. Dice Mateo 27, versículo 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole, lo encueraron totalmente, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas filosísimas que penetraron más de 1 pulgada hasta llegar al cráneo, su frente y su cabeza. Y entonces le pusieron una caña e hincando la rodilla le gritaban: ¡Salve, Rey de los Judíos! Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Cristo sufrió heridas, descalabrado toda su cabeza, coronado con las espinas, su abdomen hecho un guiñapo humano, la pérdida de sangre que comenzó a provocar el shock hipovolémico, y además en el momento en que lo acostaron sobre la cruz, su espalda comenzó a pegar con la madera y entonces levantaban la cruz que tenía aproximadamente 1 metro de profundidad el hoyo donde la cruz era encajada, y al soltar la cruz en el suelo, el cuerpo de la víctima caía y se rasgaba totalmente los clavos que tenía puestos en las manos y en los pies. Escuchen lo que dice la Biblia en Lucas 23 a la luz de la Biblia, versículo 32 al 37. Dice Lucas 23,
Versículo 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí la única pieza de vestido que Jesús tuvo durante toda su vida. Su túnica se la arrancaron y lo exhibieron desnudo en una cruz. ¿Qué dice la ciencia acerca de la crucifixión? ¿Dónde fueron los clavos de Cristo? Regularmente se pinta a Cristo con las heridas aquí en las manos, pero de acuerdo a la ciencia era imposible. Los clavos los pusieron exactamente en las muñecas. Dice la ciencia, los brazos de un crucificado no eran totalmente estirados, porque los clavos eran puestos entre los huesos del radio y los huesos del carpo. Aunque no producían fractura, el daño al periósteo, membrana que cubre los huesos, era dolorosísima. Seguramente los clavos también penetraron el nervio mediano, lo cual debió haberle ocasionado a Jesús espasmos intensísimos de dolor en ambos brazos mientras él estaba recibiendo los clavos con el martillo que herían sus brazos. Todo esto se debió haberle producido lo que llaman en la ciencia parálisis en parte en sus manos, pues los ligamentos son atrapados en el trayecto de los clavos, ocasionando lo que se llama una mano en garra. Los clavos de los pies le atravesaron los huesos del tarso y seguramente también le ocasionaron lesiones en los nervios. Los clavos, sin embargo, no producían una pérdida sanguínea importante. El mayor efecto fisiológico, dice el doctor Edwards, de la crucifixión fue la interferencia con la respiración normal, especialmente cuando el crucificado trataba de inhalar aire para exhalarlo. El simple hecho de jalar aire implicaba dolores y calambres desde la punta de la cabeza a la punta de los pies. Calambres intensísimos. Las manos ya casi Cristo no las sentía por los nervios que habían atravesado los clavos, y cada vez que Jesús quería respirar era un esfuerzo tan grande que tenía que cada vez y cada segundo se iba acortando poco a poco su vida. Este efecto, de acuerdo a un análisis de la respiración, primordialmente con el diafragma y de forma superficial, resulta en una retención de dióxido de carbono en los pulmones. Otros factores, dicen los científicos, que contribuían a la muerte de un crucificado eran, por ejemplo, la deshidratación. Muchos morían por deshidratación antes de que cualquier otra cosa sucediera. En segundo lugar, podían morir por arritmias cardíacas inducidas por el estrés. En tercer lugar, un crucificado podía morir por insuficiencia cardíaca por acumulación rápida de líquido de la cavidad pericárdica o en la cavidad pleural. Casi siempre los soldados romanos, que eran expertos en crucificar y sabían cuando alguien estaba muerto, se acercaban al crucificado y le rompían con un bate, con un leño, los huesos de las rodillas, para que entonces se colgara su cuerpo y murieran asfixiados. Tal vez querían alentarles para que no sufrieran tanto. Sin embargo, lo interesante del caso es que la ley judía prohibía que se les rompieran los huesos. Y cuando el centurión romano se acercó a Jesucristo y vio que estaba totalmente muerto, entonces en lugar de romperle los huesos de las rodillas, tomó una lanza y se la atravesó en el costado de izquierda a derecha. Y dice Juan, capítulo 19, versículo 34, que Juan vio salir, porque era el único discípulo, con María, María Magdalena y las otras Marías al pie de la cruz. Juan escribe: vi salir del costado una gota de sangre con una gota de agua. ¿Qué dice la cardiología moderna cuando la sangre se mezcla con el agua? Qué interesante. De acuerdo a esta
descripción de la Biblia, que el centurión romano solamente vio salir agua con sangre, el líquido que salió del costado de Jesucristo correspondía, de acuerdo a la cardiología, al líquido pericárdico, y la sangre a presencia de sangre en la cavidad pericárdica. El corazón, dicen los cardiólogos, está forrado por una membrana transparente que se llama el endocardio. Después hay una capa muscular llamada el miocardio, que externamente está forrada por el pericardio, que consta de dos capas, el pericardio visceral y el pericardio parietal. Entre estas dos capas existe una pequeña cantidad de líquido que sirve como lubricante, que maravillosamente nos hizo Dios, y facilita el bombeo y los movimientos del corazón. Este espacio entre las dos capas del pericardio se llama cavidad pericárdica. Todas las condiciones fisiológicas que acabamos de mencionar pudieron producir pequeños coágulos en las válvulas del corazón, pero no sucedió esto. Y además pudieron también ocluir la circulación coronaria y ocasionar un infarto, o Cristo pudo haber muerto de un infarto al corazón. En todo el grosor de la pared, infarto es la muerte de la parte de un tejido. Sin embargo, la ciencia médica describe que Cristo, cuando Él muere y el centurión le entierra la lanza, Cristo ya estaba muerto. Por eso el centurión dijo, por si las de aquellas, ¿verdad? Le voy a atravesar el costado para asegurarme, aunque yo sé que está muerto. Y de acuerdo a la ciencia médica, Cristo muere porque se le revienta el pericardio, la membrana que envuelve el corazón. Lo más asombroso de esto es que 1000 años antes, damas y caballeros, en el Salmo 22, escrito por el rey David, señores ateos, agnósticos que nos escuchan, 1000 años antes, cuando no existía ni siquiera la cardiología moderna, el rey David escribe y dice de qué murió Jesucristo en la cruz. Esto es una pregunta que cada vez que me invitan a un seminario teológico les hago a los estudiantes. ¿Alguno de ustedes sabe qué fue lo que ocasionó la muerte de Cristo? Y pues ya hemos visto algunas respuestas. Pues murió de una arritmia, murió de esto, murió de aquello, de asfixia. No murió de ninguna de esas cosas. Dice el Salmo 22, versículo 14 y versículo 15. He sido derramado como aguas. Todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Cuando sale la gota de agua mezclada con la gota de sangre, la Biblia nos muestra que a Cristo en la cruz le explotó el corazón. Cristo muere de dolor moral. Fue tan grande el impacto de nuestros pecados sobre su cuerpo santo. Fue tan profunda la tristeza a la que Cristo tuvo de que su Padre mismo no podía estar con él en la cruz, que Cristo muere cuando le explota el corazón, cuando la capa del pericardio, que es la membrana que envuelve el corazón, se revienta y sale una gota de agua mezclada con sangre, porque ya en ese momento casi toda la sangre estaba al pie de la cruz. Su sangre había derramado su vida por nosotros, porque la Biblia dice que la vida, el alma, se encuentra en la sangre. Antes de que se descubriera la circulación de la sangre, la Biblia establecía ya con siglos de años de anticipación que la vida de la persona se encuentra en la sangre. Nuestra vida está en la sangre, y ahora que han descubierto que en la sangre se encuentran todas las enfermedades y todas las cosas que se pueden descubrir, la ciencia dice, y la Biblia tenía razón. Todo este Salmo 22 nos habla de los sufrimientos de Cristo en la cruz 1000 años antes de que sucediera. Dice el versículo 12, me han rodeado como toros de Bazán me han cercado.
Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Versículo 17, contar mis huesos puedo, entre tanto me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Damas y caballeros, nunca en la historia se ha escrito de ningún líder religioso lo que se escribió de Cristo con siglos de anticipación. Nunca nadie supo que Buda iba a nacer, o que Zoroastro, o que Mahoma, o cualquier líder que tú me quieras presentar. Pero de Cristo se escribieron con siglos de anticipación quién iba a ser su madre, que iba a nacer de una virgen. ¿Dónde iba a nacer? En una aldea llamada Belén. ¿Cómo iba a ser su infancia, su juventud, su ministerio, su muerte, su resurrección y su ascensión? Esto es asombroso, porque solo Dios conoce el futuro. Por eso las evidencias proféticas de la Biblia le hacen ponerse un zipper a cualquier persona agnóstica o a cualquier persona atea, porque tú no puedes pelearte con una evidencia que estoy presentándote a ti y que es absolutamente veraz. O sea que el problema para la gente no es las evidencias que necesitan, el problema para la gente es de carácter moral. Tú no crees porque no te falten evidencias, eso no es correcto. Tú no crees porque no te conviene creer. Tal vez la vida moral que llevas, tal vez los negocios que estás haciendo, tal vez donde están tus metas te impiden entregarle tu vida al Hijo de Dios. Dios, a través de su siervo David, profetiza en el Salmo 22 lo que iba a suceder en la cruz del Calvario. Y 750 años antes de Cristo, el profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 3 en adelante, escribe estas palabras de lo que le sucedería al Mesías, el Hijo de Dios. Isaías 53, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. El creador del universo, el sustentador de todas las cosas, de los átomos y de las fuerzas atómicas, de la gravedad y el de las galaxias, el juez, el rey de reyes y señor de señores, escoge nacer en un pesebre, sin sábanas, sin enfermeras, sin anestesiólogos, sin ginecólogos, sin ninguna asistencia médica. El rey de reyes, el que te hizo a ti y el que me hizo a mí, el que hizo el universo, baja a nacer en un pesebre rodeado de animales. ¿De qué nos habla esto? ¿Cuál fue la intención de Dios de haber bajado a este mundo y haber vivido y nacido bajo estas condiciones? Nos habla que Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios humilde. Es un Dios humilde. Y su Hijo manifestó y proyectó esa humildad al hincarse ante sus discípulos y lavarle los pies. Y nosotros, pobres seres humanos engreídos, soberbios, orgullosos, que creemos y vemos con desprecio a los que son inferiores a nosotros, cultural o social o racialmente, que creemos o nos creemos superiores a los demás, cuando el mismo Dios de los cielos bajó a este mundo a hincarse y lavarnos los pies, para que nosotros descubramos que Dios da gracia a los humildes y Dios resiste a los soberbios. Dios no puede soportar la soberbia humana. Y ha sido esta soberbia la que ha ensoberbecido a los científicos ateos en el mundo entero, porque profesando ser sabios se convirtieron en necios. Es la soberbia humana la que nos ha hecho creer que venimos de los animales, que somos el producto fortuito y accidental de una evolución. Es la irracionalidad más grande filosófica que puede existir. Como acaba de decir hace poco el más grande apologista que hay en el mundo ahorita, un hindú llamado Dinesh D'Souza, dice en un debate que tuvo en la Universidad de Notre Dame con Christopher Hitchens, el ateo más grande de Europa, le dice Dinesh D'Souza a este ateo: es que yo he descubierto que el 90% detrás del ateísmo son personas que se quieren vengar de Dios. Están enojados con Dios.
Y hacen campañas de publicidad y pelean contra un Dios que dicen que no existe. La grande honestidad del ateo Jean-Paul Sartre en los 60s, en el siglo pasado, que escribió La náusea y el libro del muro, fue cuando Sartre reconoció al morir: he sido un tonto filosóficamente al haber gastado mi vida en tratar de demostrar algo que no existe, cuando si no existe, había un propósito mucho más elevado al cual dedicar mis talentos. Esta irracionalidad de la soberbia del intelecto humano, que profesando ser sabios se hacen necios. ¿Cómo podemos ser el resultado fortuito de una evolución cuando vemos nosotros un cuerpo maravillosamente diseñado, los ojos que son un diseño inteligente que supera cualquier cámara fotográfica, los oídos, la sangre, el corazón que no necesita aceite? Todo absolutamente nuestro cuerpo fue hecho por un accidente. Y si nosotros somos materia, ¿qué es el pensamiento? El pensamiento no es átomos. El pensamiento es algo que trasciende la investigación empírica de la ciencia. Y es cuando nosotros nos enfrentamos a que el ateo es limitado. Como me dijo una vez un ateo en una universidad hace algunos años, yo le dije: ustedes los ateos están limitados porque llegan un momento en que ya no pueden ir más allá. El cristiano tiene algo que lo hace cruzar el río, que se llama la fe. Y nosotros creemos que hay más allá de investigación empírica y científica. Creemos que aunque no se puede demostrar en un laboratorio de ensayo, el Espíritu nos dice que fuimos creados a semejanza de un Dios, que somos agentes morales, responsables de nuestras decisiones, y que va a haber un juicio donde Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Un ateo es una persona que ha hecho un volado al aire. Y le digo: ¿a qué le vas, cara o cruz? Dice: no lo voy a ninguna cosa. Le digo: ¿sabes una cosa? Yo he hecho un volado y tengo más probabilidades de que haya vida después de la vida a que no haya. Porque si los ateos tienen razón y no hay nada después de la vida, no perdemos nada. Pero si Cristo tiene razón, ¿qué amolada se van a llevar? Dice la Biblia que Jesucristo fue un hombre despreciado y desechado desde que Él nació. A los 2 años, el rey Herodes inició la persecución para que todos los niños menores de 2 años pudieran ser asesinados. Desde los 2 años, desde que nace en el pesebre, Cristo es despreciado y desechado por los hombres. Damas y caballeros, cuando Cristo colgaba en la cruz, ¿quiénes estaban abajo de la cruz? Aquellos que Él sanó, aquellos que Él bendijo, aquellos que le sacó los demonios, aquellos que le recuperó la vista, aquellos que los hizo oír. ¿Por qué ese odio contra Jesús? ¿Por qué esa hazaña tan grande de: si tú eres el Cristo, bájate de la cruz y sálvate primero a ti? ¿Qué les hizo ese hombre para que lo odiaran de esa manera? Yo comprendo cuando vemos un asesino que violó a 20 niños y destripó a 4 o 5 niñas, que hay un coraje que nos enciende y nos hace hervir la sangre y quisiéramos decir: venganza, venganza contra lo que me han hecho o a mi familia. Pero ese hombre Jesucristo jamás vendió marihuana, jamás fue traficante, jamás mintió, jamás hizo un pecado, pero el odio del mundo se volcó contra Él en la cruz. La pregunta es: ¿por qué, señores antropólogos, sociólogos y psicólogos que nos escuchan? ¿Cómo se puede explicar de una forma racional y lógica un odio inexplicable contra aquel que era la luz, la verdad, el camino y la vida? La Biblia nos da la respuesta en el capítulo 3 de Juan. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué ese odio contra la Biblia? ¿Por qué hace algunos años, en los 80s, cuando fui a la Universidad Autónoma de México y hablé con el director para presentar una conferencia en la Facultad de Filosofía que se llamó Creación o Evolución, le dije al director de la universidad: yo quiero probarles a los estudiantes que ellos solamente han tenido una parte de la verdad, han conocido la evolución, no conocen las evidencias de la creación bíblica. ¿Por qué no nos permite presentárselas, que tengan a dónde escoger? 2 profesores estuvieron de acuerdo
Y dijeron realmente, pues es verdad, pues se prohíbe la religión en los recintos universitarios. Y le dije, la Biblia no es un libro religioso, es un libro histórico, geográfico, biológico, químico, físico, psicológico. Tiene todos los antecedentes y el origen de las lenguas, de las naciones, de las culturas, del matrimonio. Es un libro excepcional. Denle la oportunidad a los estudiantes de conocerla. Porque para eso los estudiantes gritan, es que fue hecha por los hombres, porque no la has leído. Es lo que te han dicho tus amigos. Comprueba las evidencias de la Biblia, biológicas, químicas, genéticas, históricas, geográficas, arqueológicas. La Biblia es exacta desde el libro del Génesis al libro del Apocalipsis. ¿Por qué ese odio contra la Biblia y no contra otro libro sagrado? ¿Por qué los cantantes de rock como Marilyn Manson agarran la Biblia y la rompen y escupen sangre contra ella? ¿Por qué es la Biblia y por qué es el número 666 el que se están tatuando los grupos de rock metálico? ¿Por qué no se tatúan el 555 o el 888? ¿Por qué tiene que ser el 666? ¿Por qué? Porque es el número que en la Biblia dice que llevará el anticristo. Detrás del nombre de Cristo, del anticristo en hebreo y en griego, estará el número 666. Porque es el cristianismo el objeto de tanta persecución en el mundo a través de los últimos 20 siglos. Porque ha sido el sistema de pensamiento más controvertido. ¿Por qué ese odio contra Jesús? ¿Por qué los cantantes hablan contra Cristo? ¿Por qué ese odio de los ateos contra Cristo, el Dios de la Biblia? ¿Por qué no contra el Dios Mahoma, contra el Dios de otra religión? ¿Por qué tiene que ser la Biblia, Cristo y el cristianismo el objeto de la burla de las películas, de las telenovelas, de los noticieros de televisión, de los artistas? ¿Por qué? Porque la Biblia es el único libro que contiene verdades absolutas. Es el único libro entre los billones de volúmenes de literatura que existen que dice la verdad. Que dice la verdad de ti y que dice la verdad de mí. La Biblia es el único libro que nos desnuda y nos exhibe tal como somos delante de Dios. Y a nadie le gusta que le digan que tiene cáncer, pero el doctor te dice, discúlpeme señor Pancho Pancholín, las radiografías dicen, aunque usted se sienta bien y aunque crea usted que está sano, las radiografías dicen que usted tiene cáncer. Y la Biblia nos dice que aunque creamos que nosotros vamos a pensar que las religiones nos salvan y que somos buenos por naturaleza, la Biblia dice que nuestro estado interno es de corrupción. Que hemos heredado un veneno desde nuestros primeros padres que se ha transmitido genéticamente hasta nuestros días y que la Biblia le llama pecado. William Shakespeare le llamaba el defecto trágico. Carlos Marx le llamaba la lucha de clases. Sigmund Freud, el medio ambiente. Todos, la educación es que falta de conocimiento y todos atribuyen a algo el problema de la maldad humana. La Biblia le llama pecado. Y por este pecado es la causa por la cual Cristo murió en una cruz. Para pagar Él por tus pecados y por mis pecados, porque nosotros no podíamos pagar por nuestros pecados. Alguien tenía que perdonarnos, porque al que ofendimos fue a Dios. Dios tenía que morir en nuestro lugar, en la humanidad de su Hijo Jesucristo. Como me dijo una vez un musulmán, señor Alducin, Cristo es Dios. Le dije, sí. Mañana, por cierto, voy a hablar sobre la conferencia, ¿es Dios Cristo o Jesucristo es Dios? Y le dije, sí, Jesucristo fue Dios. Y me dice el musulmán, de una forma, una excelente pregunta, entonces, ¿cómo pudo Dios morir? Si Cristo es Dios, ¿cómo pudo Dios morir? Y le dije, no cabe duda que es falta de información y de conocimiento. Cristo tenía dos naturalezas, era 100% hombre, era 100% Dios. En la cruz Cristo muere en su humanidad, muere el cuerpo de Cristo, el Espíritu lo entrega al Padre en el momento de la muerte. Cristo nunca dejó de ser divino ni Dios. Dios no puede morir. Era la razón por la cual tenía que tener un cuerpo humano para morir como tú y como yo y resucitar de entre los muertos. Pero la Biblia nos muestra finalmente, no solamente en Isaías 53, todo lo que Cristo sufrió, sino que dice más adelante el versículo 4.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuál es el mensaje, damas y caballeros, de la Biblia? El centro, el núcleo del mensaje es este: tú eres pecador. El diagnóstico de Dios es que tú has pecado y yo he pecado. Pregunta, ¿qué vas a hacer con tus pecados? ¿Te vas a ir de rodillas para pagar por ellos? ¿Vas a pertenecer a cierta religión para pagar por ellos? La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hay otra manera, porque es Dios el que escogió la forma de irnos al cielo, no nosotros. Nosotros, al desconocer la forma y el plan de Dios, hemos inventado las religiones. Y como dijo hace mucho tiempo Nikolai Lenin, el gran ateo marxista, el opio de los pueblos es las religiones. Las religiones no salvan a nadie. Tú puedes ser católico, protestante, musulmán, mormón, testigo de Jehová, lo que tú me quieras decir. Y el hecho que tú tengas una religión no te salva si no tienes a Cristo morando dentro de ti. El cristianismo no es una religión, es una relación personal con el Hijo de Dios. Con alguien que resucitó de entre los muertos, que no se quedó clavado en la cruz, a los 3 días salió de la tumba como el Rey de Reyes y Señor de Señores, se les apareció a más de 500 personas porque anteriormente le había dicho, yo soy la resurrección y la vida. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿cuál esperanza tendríamos nosotros? ¿Quién nos puede garantizar que hay vida después de la vida si Cristo no hubiera regresado y vencido la muerte con el poder del Padre? Y este es el mensaje que Dios te dice, yo pagué por ti en la cruz. Tú no tienes que hacer nada más que creer lo que yo hice en la cruz del Calvario. Si tú crees que mi Hijo pagó en tu lugar y le recibes como tu Señor y tu Salvador, la Biblia dice que Dios te perdona. Dios en su misericordia te perdona y tú puedes decir, ay, sí que fácil. Es que esto se llama gracia. Gracia. ¿Qué es la gracia? Es algo que no conocemos los humanos. Es un favor que alguien nos da sin que lo merezcamos. Es cuando tu hijo se porta mal y en lugar de que tú lo castigues, le das un regalo. Y el hijo te dice, oye, pero yo no merezco ese regalo. Y le dices, no te lo doy porque lo merezcas, te lo doy por gracia. Porque te quiero favorecer simplemente para que veas cuánto te amo. Y este es el mensaje que de Dios, que de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió en nuestro lugar. Él que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Dios simplemente te pide, ábreme tu corazón, hijo, hija mía. Dame la oportunidad de entrar a tu vida. Dame la oportunidad de demostrarte que soy real. Ya deja de oír las opiniones filosóficas del mundo y de hombres. Escucha la voz de mi Hijo Jesús. Él es la resurrección. Él es el pan que descendió y nos da vida. Él es la luz. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida eterna. Y Cristo, para terminar, antes de morir, les dijo a los discípulos el día anterior, en Juan capítulo 14, las siguientes palabras. Y nos dice Dios, ahora que nos aproximamos, todos nosotros nos aproximamos a la tumba. Porque tú tienes que morir algún día, yo tengo que morir. A lo mejor tú vas a morir hoy. A lo mejor en la próxima hora aquí te sale una embolia saliendo del hotel. A lo mejor un ataque al corazón, un ataque cardíaco. Ninguno de nosotros sabe el momento en que Dios nos dice, se acabó el límite y se acabó el 20 de tu vida. Vámonos a casa o desciendes al infierno. Ninguno de nosotros tenemos la seguridad y Cristo nos dice antes de morir, no se turbe vuestro corazón. El cristiano es una persona que vive segura, está tranquila, aunque haya el dólar bajó, el petróleo cayó, guerras, rumores de guerras, tsunamis, etcétera, etcétera.
el mundo que vivimos es un mundo inestable. Las fuerzas de la naturaleza están azotando a la humanidad como nunca había sucedido, exactamente de acuerdo a como la Biblia lo profetizó. En medio de este mundo cambiante y de este mundo inestable, el cristiano es una persona que ha hecho la paz con su Creador, que sabe que todo está bien y que lo peor que nos pueda suceder es morir. Y dice la Biblia en Filipenses capítulo 1 que el morir es ganancia para nosotros. Mientras estamos en el cuerpo, vivimos para Él, pero el día que muramos, salimos de nuestra prisión, que es el cuerpo, el alma y el espíritu, para reunirnos con nuestro Creador y oír esas palabras que dice la Biblia, que Dios te dirá: ven, bendito de mi Padre, al reino que he preparado, porque tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste. En otras palabras, no viviste para tus intereses, viviste para los intereses de los demás, porque en eso se encuentra la verdadera felicidad, en vivir para los demás, en preocuparte para los demás, en salir de tus problemas y de tus llantos y de tus cosas y tratar, como dijo hace muchos años la Madre Teresa en Nueva York, cuando se iba a regresar a Calcuta con sus leprosos. Le preguntaron esta historia, ya la he contado y la vuelvo a repetir. Madre Teresa, ¿para qué se regresa usted con sus leprosos a un país insalubre, con tantos moscos, con tantas ratas, con tantas cosas? Aquí le construimos en Nueva York un hospital con aire acondicionado, le podemos rentar un coche, le podemos regalar un carro, etcétera, etcétera. Puede usted comer mejor comida. Y la Madre Teresa, antes de abordar el avión, dijo estas palabras: señores periodistas, quiero que entiendan algo. La felicidad no se encuentra en vivir confortablemente, ni en tener abundancia de bienes materiales, porque los bienes materiales no nos dan la felicidad. Yo he encontrado, dijo la Madre Teresa, meses antes de morir, que la felicidad se encuentra en vivir para los demás. Y cuando yo he entregado mi vida para esos leprosos, ahí es donde yo he encontrado la misión que tengo en la vida. Yo he prometido a Dios no vivir para mí misma jamás. 6 meses antes de que la princesa Diana de Inglaterra fuera muerta o asesinada en el túnel en Francia, ella visitó a la Madre Teresa y le dijo, en la biografía de la Madre Teresa aparecen estas palabras de la princesa Diana: soy la mujer más infeliz, más sola, más solitaria y sin significado en la vida, la princesa Diana de Inglaterra. Porque sabía que esa mujercita insignificante, fea, tenía mucho más valía que ella, que era la princesa que aparecía en la revista Hola y que aparecía en las revistas Cosmopolitan y que entraba en todos los palacios. Sin embargo, era una mujer que sabía que algo le hacía falta, algo necesitaba llenar su vida, y este vacío con el cual nacimos, fuimos creados deliberadamente para que lo llene Dios. Agustín de Hipona dijo: Dios, tú nos creaste a tu semejanza, y hasta que regrese a ti podré descansar mi alma. No es hasta que Dios entra en nuestra vida que descubrimos que Él es el único que puede llenar esa soledad, esa vaciedad que ni el sexo, ni el placer, ni el nombre, ni el poder, todo son vanidades ilusorias. El hombre es tan vano, las mujeres son tan vanidosas, que viven solamente para este mundo, ja, 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 y creen que así es la vida, y se te acaba la belleza a los 40, 50 años de edad. ¿Y qué vas a hacer después? ¿Hacerte 15 cirugías plásticas? ¿Para que cuando levantes la mano se te levante también la patita?